Hola, soy Mario Villegas González y hoy, 16 de noviembre del año 2022, miércoles, me da mucho gusto presentarles a ustedes esta ponencia. El título es ¿A puerta cerrada los seres humanos son el infierno? La presente ponencia tiene un subtítulo. El subtítulo es este: Notas acerca de la obra de teatro de Jean-Paul Sartre, A puerta cerrada. Epígrafe: El infierno son los otros. Palabras de Jean-Paul Sartre en su obra de teatro A puerta cerrada. Primera parte. Prólogo. ¿Qué es el existencialismo según Hannah Arendt? Considero relevantes las respuestas que nos da Jean-Paul Sartre, así por ejemplo en su libro Crítica de la razón dialéctica, libro de 1960, y en su conferencia El existencialismo es un humanismo, de 1946. Claro, las respuestas también están en otras obras de Sartre. De las respuestas que nos da él, me ocupé en la tesis de licenciatura y en la de maestría, presentadas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Se pueden leer en la Biblioteca Central de la UNAM y en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, y están en internet. Pero hoy creo que nos refresca las respuestas lo que leí en octubre en el año 2022. Es decir, les voy a leer algunas de las respuestas que nos da Hannah Arendt. Ella nació en Alemania el 14 de octubre de 1906 y murió en los Estados Unidos, en Nueva York, el 4 de diciembre de 1975. Las respuestas que voy a presentar a la pregunta que es el existencialismo son citas textuales de su libro de Hannah Arendt, que es La filosofía de la existencia, publicado en 1948. En particular me voy a referir al capítulo Existencialismo francés, capítulo en el que nos habla del existencialismo de Sartre y Camus, en las páginas 127 a 136. Las respuestas que nos da Hannah Arendt a la pregunta ¿qué es el existencialismo? Respaldan la idea de que existe un poder del individuo ante sí mismo, que es lo que sostengo en la segunda parte de mi tesis de doctorado con el auxilio de Jean-Paul Sartre. En dicha tesis, en resumen, defiendo esto. Número 1. Existe el poder político del Estado, el cual critica Carlos Marx. Número 2, existe el poder político de las instituciones, familia, escuela, religión, hospital, asilo, cárcel. Etcétera, el cual critica Michel Foucault. Número 3, existe el poder político del individuo gracias a la voluntad de poder que poseemos, es decir, gracias a la libertad. Poder que critica Sartre cuando no luchamos a favor de ser libres. En particular, critico en mi tesis de doctorado a esos poderes cuando incurren en tiranía. Bueno, dicho eso, pasemos a lo que nos dice Hannah Arendt en relación a la pregunta ¿qué es el existencialismo? En la página 126, en su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia?, dice Hannah Arendt que podemos leer libros acerca de problemas filosóficos que, sin predicar ningún credo barato ni ofrecer panaceas, sino al contrario, tan difíciles que exigen un verdadero ejercicio de pensamiento. Podemos leer obras de teatro en las que la acción es una cuestión de palabras, no de una trama, y que ofrecen un diálogo de reflexiones e ideas que se representan mediante obras de teatro durante meses y meses, y que todavía hoy, se abre paréntesis, y que todavía hoy podemos seguir viendo, paréntesis de Mario Villegas, se cierra. Obras que hacen
hacen el análisis acerca de la situación del ser humano en el mundo, análisis de los fundamentos de las relaciones humanas acerca del ser y del vacío. No solo dan lugar a un nuevo movimiento literario, sino que estas obras o estos libros existencialistas, por ejemplo los de Sartre y Camus, y en particular Sartre y Camus, figuran también como posibles guías para una orientación política renovada. Así entonces, gracias a Sartre y Camus, como filósofos, se hacen periodistas, dramaturgos, novelistas. Ellos no son miembros de facultades universitarias, sino bohemios que residen en hoteles y viven en el café, llevando una vida pública hasta el extremo de renunciar a la privacidad. Y ni siquiera el éxito consigue convertirlos, o eso parece, en unos pelmazos respetables. Tales son los hechos que, según todas las informaciones, están ocurriendo en París en 1946 y en años subsiguientes. Si la resistencia no consiguió traer una revolución europea, sí parece haber traído, al menos en Francia, una genuina rebelión de los intelectuales cuya docilidad para con la sociedad contemporánea era uno de los más tristes espectáculos del triste espectáculo de la Europa de entreguerras. Por el momento, el pueblo francés parece considerar que los argumentos de sus filósofos existencialistas, en particular Sartre y Camus, tienen una importancia mayor que los argumentos de los políticos que gobiernan. Ahí termina la cita textual de Hannah Arendt, tomada de su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia?, página 126. Procedo a la lectura de la introducción, que es la segunda parte de la ponencia. En la página 132, en su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia?, comenta Hannah Arendt que a algunas personas esta obra, El extranjero de Camus, puede llevarlas al extremo de la incomprensibilidad al ver al personaje de la obra El extranjero de Camus, al ver al personaje aislado de sí mismo al extremo de enmudecer. Solo en una escena final, inmediatamente antes de consistir en que para él, antes de consentir en que para él la vida es un misterio tan grande y a su terrible modo tan bella, que él no veía ninguna necesidad de mejorarla con los avalorios del buen comportamiento y con las pretensiones vacías. Esa actitud del personaje de la obra El extranjero es también el caso de la brillante pieza teatral de Sartre, A puerta cerrada. Esta obra de Sartre, A puerta cerrada, obra de teatro, pertenece a la misma categoría que el libro de Camus, El extranjero. Es decir, son obras de existencialismo. La pieza arranca en el infierno, la obra de teatro A puerta cerrada. O sea, empieza con los personajes estando en el infierno. Es un lugar adecuadamente amueblado, estilo Segundo Imperio. Las tres personas reunidas en la habitación, que es en donde van a estar en el infierno los tres personajes, viven este hecho. El infierno son los otros. Son tres personas y dos personas son el infierno de una, y así recíprocamente. Así que ponen en marcha la tortura diabólica al tratar de fingir. Pero dado que sus vidas ya están terminadas y dado que uno es solo su vida y nada más, eres tu vida, sus pretensiones han dejado de funcionar, la de los personajes. Así nosotros contemplamos al ver la obra de teatro o al leerla y nos preguntamos qué pasaría tras las puertas cerradas, o sea, si estuviéramos encerrados, es decir, si las gentes estuviéramos privadas
del manto protector de las funciones que proceden de la sociedad. Se abre paréntesis, lo que pasaría si estuviéramos privados de las normas de la sociedad sería vivir el infierno. Este paréntesis es de Mario Villegas y cierro paréntesis. Sigue diciendo Hannah Arendt. Tanto la obra de Sartre, A Puerta Cerrada, como la novela de Camus, El extranjero, niegan la posibilidad de una genuina camaradería entre seres humanos. No hay ninguna relación que pueda ser directa, inocente, libre de fingimientos. El amor en la filosofía de Sartre es la voluntad de ser amado, la necesidad de una confirmación suprema de la propia existencia. Para Camus, el amor es el intento un tanto torpe y desesperado por quebrantar el aislamiento del individuo. La vía de escape de los fingimientos y de los respetables como mentalidad es jugar a ser lo que uno realmente es. Ante esto, de nuevo, es Kafka quien, en el último capítulo de su libro América, indicó una posibilidad nueva de vida auténtica, ese gran teatro natural, en el que todo el mundo es bienvenido y en el que la infelicidad se disuelve, es, y no por casualidad, un teatro. Aquí se invita, en este teatro que es la vida, aquí se invita a todo el mundo a elegir su papel, a jugar a ser lo que es, o lo que se es, o lo que se quisiera ser. El papel elegido en la vida es la solución al conflicto entre el mero tener la función de y el mero ser, así como también entre la pura ambición y la pura realidad. Son palabras de Hannah Arendt, de su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia?, de la página 132. Tercera parte de la ponencia. Desarrollo. Ante el deseo de contestar esta pregunta, ¿a puerta cerrada los seres humanos son el infierno?, podemos creer que hay varias respuestas. Por ejemplo, primera respuesta, sí son el infierno. Se abre paréntesis, en adelante, cuando digo infierno, estoy diciendo como sinónimo tiranía. Se cierra el paréntesis. Sí son el infierno si los seres humanos actúan pisando con su bota tirana, pisando las normas morales y pisando las normas legales. Y más infierno se vive si estas personas que pisan las normas morales y las normas legales juraron respetarlas. Segunda respuesta, no lo son, los seres humanos no son el infierno si actúan moral y además legalmente. Específicamente al actuar con apego, es decir, con respeto, obedeciendo a los acuerdos mutuos. Pero pasemos a otras respuestas que son las que podemos leer a continuación. Iniciemos por decir que podemos creer que se renueva el interés por esta obra de teatro de Jean-Paul Sartre, me refiero a la obra de teatro A Puerta Cerrada, si pensamos que nos muestra el poder político, se abre paréntesis, una de sus facetas es mandar y ser obedecido. Es decir, los personajes fueron mandados al infierno y obedecen. En la obra no son libres de no obedecer. Se cierra el paréntesis. Así que podemos creer que, en particular, Sartre nos muestra en esta obra la tiranía de quien los envió al infierno. Y ya estando en el infierno los tres personajes, somos testigos de la tiranía posible entre pocas personas, puesto que son mutuamente verdugos uno de los demás. En la obra son tres personas, pero podrían ser dos personas e igual puede ocurrir la tiranía. ¿En qué medida puede ocurrir la tiranía? Número 1, cuando los personajes o las personas no son libres. Número 2, cuando las personas se torturan recíprocamente. Por eso, en esta obra de teatro, en este infierno que se nos presenta en la obra de teatro,
Cada quien es verdugo para los demás porque se torturan recíprocamente. La tiranía de la que somos testigos al conocer el contenido de la obra ocurre por esas dos razones y por otras. Pero podemos creer que la principal es esta. No son libres y se torturan recíprocamente. Y con eso están purgando una condena. No pueden tener proyectos porque su vida ya terminó, están muertos. Así que la voluntad de poder no les es posible. Opino que esta obra de teatro a puerta cerrada recobró mucha vigencia, si bien ya desde su estreno ha sido de un contenido trascendental para entender el existencialismo que propone Sartre, cobró mucha vigencia porque no debemos olvidar que desde el año 2020 vivimos más de un año un doloroso encierro por la pandemia causante de una enfermedad, COVID-19, enfermedad causada por un coronavirus. Hasta hoy causó más de 6 millones de muertes y más en el mundo y más de 300,000 muertes en México. Pandemia entonces que ha estado acompañada por una cuarentena. Al decir cuarentena estoy diciendo un encierro. Es decir, muchos nos quedamos en casa. Vivimos varios meses sin salir a la calle y bueno, excepto por comida y también teníamos la opción de pedirla a domicilio. El punto es que vivimos el encierro como resultado de la pandemia, lo que nos recordó que algunos este encierro lo vivieron como tiranía, como un infierno, o lo vivimos como un paraíso, al estar encerrados con otra persona o con otras personas. En el caso de esta obra de Sartre, entramos en contacto con 3 personas encerradas en un infierno, que lo es no solamente por ser un encierro de 3 personas entre 4 paredes que no se toleran. Es decir, lo que es un infierno es que estas personas no se toleran, no hay tolerancia. Viven un infierno, en resumen, además porque se recuerdan mutuamente sus delitos. Y podemos agregar que no se aman ni se pueden amar. Además, no se perdonan. Así entonces, en esta obra, con esos ingredientes, no amor, no perdón, son delincuentes, y no pudiendo ya fingir gracias a las normas, etc., viven el infierno de tener que estar juntas estas 3 personas. Claro, podemos agregar que no hay privacidad entre los 3 personajes. Creo de utilidad esta obra de teatro, de Sartre a puerta cerrada, porque esta breve obra de teatro contiene una postura filosófica, el existencialismo. Es decir, es una obra que nos permite captar las tesis del existencialismo que representa Sartre. Principalmente afirma que es la existencia de la libertad, además la existencia de la responsabilidad, como experiencias renovadas y que hay que renovar con las personas vía acuerdos mutuos y respetando estos acuerdos mutuos, lo que da lugar a la responsabilidad y que debe estar precedida por la libertad. La responsabilidad debe estar precedida de la libertad, lo que nos permite tener y probar que lo tenemos, voluntad de poder sobre nosotros mismos en nuestro enfrentamiento con los otros. Es decir, la libertad y además la responsabilidad nos permite convivir con los otros, nos permite resolver los conflictos, nos permite querer resolver los conflictos para no vivir la tiranía, para no vivir el infierno. Querer acabar con la tiranía creo que es algo que nos hace saber lo que vale cada persona y nos hace poder saber quiénes somos nosotros. Y más fácil es saber lo que es una persona en particular
Si la ponemos junto a otra persona u otras personas, 2 o 3, considero que se ha de iniciar con pocas personas para saber qué personas somos. Estando con otras personas, vamos a detectar valores morales y obviamente nuestros valores morales y por lo tanto también los valores de los demás. Es decir, vamos a conocer la verdad, las miserias y las virtudes. Pero en esta obra de teatro lo que vemos es miseria, porque hay pleitos o conductas tachables como inmorales. Por ejemplo, el egoísmo. El egoísmo ejemplificado, por ejemplo, en no querer guardar silencio respecto a estar reprochando, ¿no? O sea, se la pasan en la obra reprochándose mutuamente. En la obra no hay la ayuda mutua. La comunicación es para ofender, para molestar y otras situaciones. Se molestan recíprocamente. El punto es que hay posibilidad de virtudes si hay acuerdos mutuos que se respetan, es decir, si hay moral y también si hay una aspiración legítima, acordada a vivir una política con normas jurídicas que den lugar al respeto recíproco. Así, por ejemplo, lo que propone Sartre en su postura política, propuesta de Sartre, el anarquismo moral. Creo útil repetir algo de lo dicho por Hannah Arendt acerca de esta obra. En la obra de teatro a puerta cerrada, escrita por Sartre, los personajes, nos dice Hannah Arendt, dado que sus vidas ya están terminadas y dado que uno es solo su vida y nada más, sus pretensiones han dejado de funcionar, así nosotros contemplamos qué pasaría si tras las puertas cerradas, qué pasaría si las gentes se vieran privadas del mundo protector de las normas que hacen posible la sociedad. Sartre, en esta obra, como Camus en su novela El extranjero, niegan la posibilidad de una genuina camaradería entre seres humanos. No hay ninguna relación que pueda ser directa, inocente, libre de fingimientos en esta obra a puerta cerrada. Es lo que nos dice Hannah Arendt en su libro ¿Qué es la filosofía de la existencia?, página 132. Es entonces posible ver en esta obra una obra con antivalores morales. La obra de teatro a puerta cerrada nos está diciendo, tú estás vivo, tú que estás leyendo, tú que estás escuchando. Eres tu vida, eres lo que tú haces con tu vida. Constrúyela día a día con tus proyectos, con tu voluntad de poder, de tal modo que tu vida no sea un infierno. Sé libre y libérate de la persona tirana o de las personas tiranas o de un estado tirano. Lucha ante el poder, la resistencia. Se abren comillas, ante el poder, la resistencia, se cierran comillas. Es una frase de Michel Foucault en Historia de la Sexualidad. Pero a los personajes no se les permite la voluntad de poder, que cada quien ante sí mismo quiera ser una mejor persona para lograr vitalidad individual, para crecer en valores, así la libertad y también la responsabilidad. Hay que dar cauce a la tendencia a desarrollarnos para superarnos, tener deseos positivos, canalizar adecuadamente la libido, la energía vital para sobrevivir de la mejor manera. Entonces, la voluntad de poder es lo que aspiro a acentuar con el contraejemplo que veo en esta obra de Sartre a puerta cerrada, para que no olvidemos que es también voluntad de resistencia lo que requerimos. Requerimos voluntad de poder y esta voluntad de poder debe inclinarse a la resistencia. Resistir al poder tirano, es decir, oponernos al poder tirano o a la tiranía. Oponernos a la tiranía
A pesar de los momentos de tiranía del Estado y a pesar de los momentos de tiranía de los micropoderes que refiere Foucault. Por ejemplo, micropoderes que suelen ejercer tiranía: la familia, la escuela, la religión, los hospitales, los asilos, las cárceles, etc. Entonces es una obra con contenido moral, pero también podemos ver en ella los efectos del poder político macro, puesto que es el Estado representante de la sociedad civil quien encarcela a los delincuentes. Y podemos ver los efectos del micropoder, puesto que podemos preguntarnos, al ver la obra, ¿en qué familia vivían los personajes? ¿Qué peso tuvo la educación que recibieron en la escuela? ¿Qué peso tuvo la religión? Y si es que tenían alguna religión. ¿Qué salud les proporcionaban los hospitales? ¿Cómo los trataron en la cárcel? Etcétera. Así entonces, podemos preguntar, ¿qué responsabilidad aceptan ante la existencia del infierno que vemos en la obra de Sartre toda aquella instancia que tiene poder político? Claro, podemos también atribuir responsabilidad individual a cada uno de los personajes, puesto que existe el libre albedrío, ¿no? Es una obra de teatro que fue representada por primera vez en mayo de 1944, por lo tanto fue escrita y representada durante la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo en el que Francia estuvo ocupada por los alemanes. Así que nos habla de conductas de nazi, de persona nazi, de una persona con otras dos en la obra de teatro, a las cuales podemos percibir, se les da el odio. Así entonces veo odio entre estas tres personas, un odio recíproco. Se suele decir que refleja las tesis del ser y la nada, obra filosófica de 1944, tanto como otra obra de teatro, Los secuestrados de Altona, refleja las tesis de su segunda gran época en filosofía. Me refiero a la obra de filosofía crítica de la razón dialéctica de 1957-1960. Es decir, la obra de teatro Los secuestrados de Altona refleja las tesis filosóficas de este libro de filosofía crítica de la razón dialéctica. El libro El ser y la nada de 1944 corresponde a una primera etapa de producción en la filosofía de Sartre, etapa a la que le podemos llamar época existencialista, y la crítica de la razón dialéctica de 1957-1960 refleja en Sartre otra época en su producción literaria y filosófica, a la que podemos llamarle época marxista existencialista. Hay continuidad entre las dos épocas, en tanto que durante toda su vida intelectual conservó la postura existencialista, pero en la segunda época la enriqueció con el marxismo. En sus obras literarias, Sartre ejemplifica su postura filosófica. Esto es interesante. O sea, yo encuentro en Sartre literatura filosófica, si bien su filosofía no es literatura, ¿no? Si de sus obras de teatro podemos hacer una clasificación, entonces la obra A Puerta Cerrada es una obra de condenación, mientras que la obra Los secuestrados de Altona es una obra de realismo, y la obra de teatro El diablo y Dios es una obra de salvación, como creo que lo es la obra de teatro Las moscas. En todas sus obras, Sartre da respuestas a una gran multitud de preguntas. Una que es fundamental es la relativa a lo que es el ser humano. La respuesta que da Sartre en la obra A Puerta Cerrada es un mensaje moral a partir de tres personajes que están en el infierno. Están en una habitación cerrada, están encerrados en una habitación, la habitación está cerrada, la cual permite que los personajes expresen sus reflexiones en torno a lo que ellos son y lo que quieren ser, pero ya no pueden ser a los ojos de los otros dos lo que ya fueron en vida. Ante ello intentan mentir, pero no les es posible porque se conocen mutuamente sus crímenes.
saben la verdad uno de los otros. En esta obra, los personajes son tres criminales que se torturan recíprocamente recordándose sus crímenes e intercambiando su rol de verdugos. El castigo por los crímenes cometidos y conocidos recíprocamente es este encierro, no pudiéndose ocultar a la mirada condenatoria de los otros, por lo que concluyen que el infierno son cada uno para los otros. Dejemos claro que a esta tesis el infierno son los otros, o el infierno es cada uno para los demás, o el infierno es quien está encerrado conmigo en una habitación, en una casa o en un departamento, viviendo el culparnos mutuamente, que puede ser una persona o varias. A esta tesis, el infierno son los otros, Sartre opone como posible otra postura. Dice que sin tiranía, los otros son aquello que hay de más importante en nosotros, ¿no? Esto es muy importante, sin tiranía. Los otros son aquello que hay de más importante en nosotros, sin tiranía, ¿no? Entonces, se trata de luchar contra la tiranía para no vivir el infierno en lo que estamos vivos. Pero en esta obra de teatro a puerta cerrada, el tema es el infierno. Por el hecho de ser un infierno, la relación con otros criminales que se recuerdan mutuamente sus crímenes, y esto los hace tiranos, el estarse molestando unos a los otros, y eso hace el infierno, el estar siendo molestados, ¿no? Así, incluso se los recuerdan con la mirada. En particular, en esta obra de teatro a puerta cerrada, Sartre ejemplifica el efecto de la mirada condenatoria de los otros en nosotros, que puede ser tal que se constituya la mirada en un infierno, en algo insoportable, en algo que desearíamos no vivir, en un castigo. Cuando la mirada de los otros nos condena porque ve en nosotros el delito, entonces nos culpa, nos delata, nos revela nuestro delito, nuestro crimen, nos hace responsables ante los otros. La mirada de los otros es un espejo. La mirada puede ser salvaje, sin compromiso y sin control, por parte de quien es mirado y por parte de quien mira. Es en estas circunstancias cuando la mirada es aún más inquisidora. O sea, cuando es una mirada acusadora, ¿no? Cuando la mirada es acusadora del mal que hay en nosotros, es cuando la mirada se vuelve un infierno. Lo es cuando somos culpables y saben nuestras culpas. Por eso no queremos que nos miren, porque la mirada nos recuerda que somos culpables cuando lo somos y nos sabemos culpables ante los otros. De ahí la trascendencia del panóptico referido por Foucault en su libro Vigilar y Castigar, que remite a la cárcel de Jeremy Bentham. En esta obra, a puerta cerrada, Sartre rechaza la posibilidad de que en este infierno, por el egoísmo, rechaza la posibilidad de que las relaciones amorosas los puedan salvar. Y es que en la habitación hay una lesbiana, un hombre y una mujer heterosexuales, el hombre y la mujer, además de la lesbiana, son tres. Por lo tanto, una pareja no es posible por los celos del tercero, de la tercera persona, del otro. Opino que cuando los celos son injustificados, entonces son tiranía de la persona celosa. Entonces aquí no es posible una pareja porque se dan los celos injustificados. Ni tampoco es posible un triángulo amoroso, un trío, puesto que ninguno renuncia a su condición o elección sexual, para jugar el juego de las parejas, o sea, el juego de las relaciones sexuales. En este sentido debemos reconocer que son auténticos, no renuncian a su elección, a su preferencia sexual, ¿no? O sea, los heterosexuales optan por seguir siéndolo y la lesbiana opta por seguir siéndolo. Nadie cede. Cada personaje sabe de antemano los crímenes de los otros, por ello no es posible la mentira ni la hipocresía. Así,
Es inútil la tarea de engañar u ocultar el propio pasado. Y hay que recordar que no podemos engañarnos a nosotros mismos, tampoco si ya nos conocen. No hay duda de que Sartre es ateo, así que el infierno en esta obra es una metáfora. Es decir, se trata de un infierno moral, un malestar en la conciencia, en la tierra, entre los otros vivos. En general, la condena moral es más eficaz que la violencia física aplicada de una sola vez. Así que, ante este infierno, que es la mirada condenatoria de los otros, luchamos toda la vida, tratamos de sobreponer otra imagen de nosotros cuando hay algo malo en nosotros que sabemos que pueden ver los demás y que juzgamos primero nosotros mismos. El mal. Si el mal está en nosotros y se recrudece por vía de los juicios condenatorios de los otros, en la sociedad somos nosotros y los otros indisolublemente unidos. El mal genera angustia y desesperación porque enfrenta fenómenos morales, por ejemplo el compromiso y además la responsabilidad. Los personajes intentan otro escape a la mirada, pero están condenados al fracaso. Ellos conocen la realidad unos de otros. Este intento de escapar del infierno es la imaginación. Nuestra vida interior proyectándose tal y como quisiéramos que la vieran los otros, o tal como la quisiéramos nosotros. La imaginación. Sabemos que la imaginación cobra forma sobre todo en las obras de arte, hacia donde quisiéramos que enfocaran su mirada a los demás y ya no hacia nosotros. Pero en esta obra los personajes no están en condiciones de crear, no están en condiciones de imaginar, para lo cual creo al menos se requieren momentos de soledad y de silencio. Pero ni la soledad ni el silencio son posibles porque están encerrados juntos en solamente una habitación de 4 paredes y pues están hablándose, reprochándose sus crímenes constantemente, ¿no? No es posible el silencio. Están juntos en solamente una habitación de 4 paredes, de tal modo que no pueden dejar de verse mutuamente. Así que no hay nada que permita distraer a los otros, no hay algo que permita ocultar el pasado. De antemano se conocen uno a los otros. Así que antes de que se cuenten personalmente su propia vida, antes de que den su propia versión de lo que es su vida, resulta que los demás ya la conocen. Y por lo tanto, resulta que no pueden dar su propia interpretación a los hechos. En este caso se trata de 3 personas adúlteras que por sus crímenes, hoy el adulterio no es un crimen, aunque alguien pueda considerarlo inmoral, legalmente no lo es. Pero en la obra de teatro, en realidad, por lo que podemos creer que fueron a dar al infierno, es por sus crímenes. Es decir, las 2 mujeres son responsables de la muerte de alguna persona y el hombre fue fusilado en calidad de desertor. Y son crímenes cometidos de una vez y para siempre, y por lo cual han sido juzgados y mandados al infierno. Por cierto, la habitación muy iluminada simboliza bien a la conciencia que se capta a sí misma con plenitud. Se trata de mostrar que cada cual vive alienado o enajenado por la mirada condenatoria del otro, de los otros 2, una mirada infernal tirana, ¿no? Una mirada infernal tirana. En este encierro, la conciencia se refleja en las otras conciencias. Además, desde la habitación en la que están, saben el juicio que sobre las inmoralidades de ellos hacen los otros humanos vivos. Es decir, los escuchan y los ven a los vivos. Y ante los vivos, ellos, muertos, personas muertas, ya no pueden defenderse. En la habitación la decoración es trivial, no contiene ningún instrumento de tortura física. Los personajes centrales son 3, son los nombres, ¿no? Inés Serrano, Estela Rigaud y Joseph Garcín. Estela se casó con un viejo rico a quien engañó
incurriendo en adulterio con Roger, su amante pobre, a quien también rechazó en tanto no se casó con su amante y no dejó al viejo, o sea, no se divorció del viejo. Estela aventó al hijo de ambos, de su marido anciano, lo aventó por la ventana y lo mató. Inés es una lesbiana que vivía como parásito en la casa de un familiar, su primo. Su primo estaba casado con Florence. Inés traicionó a su primo, puesto que sedujo a Florence, y Florence e Inés se hicieron amantes, incurrieron en adulterio. Inés es una criminal porque es culpable de inducir al suicidio a Florence, al hacerla sentir que era responsable de la muerte de su primo. Con este sentimiento de culpa, Florence una noche, mientras dormían, abrió la llave del gas y ambas murieron. Garcín, quien se decía pacifista para enmascarar su cobardía, en el momento de la declaración de guerra, se cruzó de brazos y se negó a tomar las armas. Como renegado fue fusilado, puesto que ser renegado era un delito y por lo tanto fue fusilado, acusado de desertor. Además, Joseph Garcín instaló en su casa a su amante, incurriendo con ello en adulterio y además cínicamente aceptaba que a ambos su esposa les llevara el desayuno a la cama. Sartre logró comunicar con esta obra que nuestro castigo por nuestras malas acciones, metafóricamente representado por el infierno, el castigo, es el veredicto de nuestros prójimos. Es una obra en la que la libertad individual, una fuente de dignidad humana, también supone responsabilidad social, responsabilidad ante las otras personas. Sin dignidad, sin responsabilidad, tendremos siempre culpa y castigo. Por cierto, comento que suele ocurrir que mirarnos a los ojos genera violencia por instinto. Para que la mirada surta efecto condenatorio, los crímenes deben ser conocidos. Debo decir que cuando yo digo a puerta cerrada el infierno son los otros, quiero decir que en la vida íntima, en la casa, en la familia, en la pareja, es difícil ocultar nuestras culpas. Y cuando éstas son conocidas, vamos a recibir castigos. Uno de ellos, entre otros, es la mirada que nos recuerda que somos culpables, nos desnuda nuestras malas conductas. La mirada, cuando somos culpables, nos condena, nos señala, se constituye en un infierno. Si los de afuera, estando la puerta cerrada, no saben nuestros delitos, entonces no nos condenan, aun si les abrimos la puerta solamente como visitas breves. Si no se enteran de nuestros delitos, pues no hay condena, ¿no? Así entonces, los que son ajenos a nosotros, sin embargo, pueden saber de nuestros males, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden publicarse en un periódico que somos delincuentes, ¿no? Y entonces su castigo podemos sentirlo, no obstante, ocurra a mayor distancia. Nos es más remoto y por eso puede importarnos menos. El que importa más es el castigo inmediato. El que importa, pero sí importa, es el castigo inmediato de los que no están cerca de nosotros. De cualquier modo hay castigo. Y podemos creer que el castigo físico es preferible al castigo moral, el cual puede ser incluso por vía de la mirada. Estando los ajenos ante nosotros, los extraños, los no familiares, si bien nos pueden condenar por algo malo que conozcan de nosotros, por no vivir con nosotros, su condena es inmediata. No nos afecta tanto como la condena de los familiares, los cercanos a nosotros, cuando saben de nuestros delitos, ¿no? Cuando saben de nuestros delitos y vivimos con ellos entre cuatro paredes, condena es inmediata al estar con ellos. Y es inmediata cuando se alejan, cuando se van de la casa.
De cualquier modo, de las dos maneras, trasciende el castigo. Va más allá, esto quiere decir trascender, va más allá del momento en el que ocurre el hecho. Y podemos creer que si hicimos el mal, para la mayoría de la gente seremos inmorales o asesinos o cualquier apelativo que denote maldad, lo seremos toda la vida. Cierto, creo que lo peor es vivir entre cuatro paredes con una o más personas ante quien o ante quienes no hay perdón. Así, el infierno son los otros, los demás, es decir, aquellos con los que convivimos todos los días y que saben nuestro delito, aquellos con quienes vivimos a puerta cerrada. Y el infierno es peor cuando todas las personas quienes están a puerta cerrada son delincuentes. O sea, lo peor que nos puede pasar es vivir con delincuentes, ¿no? Que es el caso de las cárceles, por ejemplo. Y todavía más infernal es cuando estos delincuentes viven sin la voluntad de poder mejorar. Los que no viven con nosotros nos condenan una vez, los que viven con nosotros y no perdonan nos condenan para siempre. Y no nos perdonan, nos condenan para siempre. Incluso puede ocurrir que solamente nos condenan con la mirada, ya lo he dicho, pero se pueden sumar sus reproches diarios a cada momento. Con su desprecio devalúan todo lo bueno que hagamos. Y esto puede ser así, aunque con palabras digan que nos perdonan o que nos perdonaron. Cierto, existe la posibilidad de la complicidad, pero en realidad lo que hace la complicidad es complicar la relación, porque así la condenación es recíproca, que es lo que pasa en la obra de Sartre a puerta cerrada. O sea, no hay complicidad, pero sí hay reproche recíproco. Entonces, en la vida existe la complicidad, ¿cierto? En la vida, o sea, estando vivos, existe la complicidad, pero en realidad lo que hace la complicidad es complicar la relación, porque así la condenación es recíproca, que es lo que pasa en la obra de Sartre. No hay complicidad, pero hay reproches mutuos, ¿no? Siendo seres vivos, ante la falta de criterio de nuestra pareja en turno o las personas que viven con nosotros, y siendo ya un infierno la relación en el matrimonio o con las personas con las que vivimos, algunos optamos por el divorcio, o algunos optamos por alejarnos de las personas con las cuales estamos viendo un infierno. El divorcio, el alejarnos, abre la posibilidad de un mejor futuro, teniendo voluntad de poder mejorar, de querer mejorar. De eso hablo en este audio que está en YouTube. Búsquese con este título: El adulterio como violencia psicológica en, se abren comillas, La mujer rota, cierran comillas, de Simone de Beauvoir, Mario Villegas. Dicho el título de ese audio, podemos concluir respecto a esta obra de Sartre, A puerta cerrada, que se puede mirar con mirada infernal al culpable, o se pueden mirar mutuamente los culpables, se mirarán con miradas infernales, dos o todos los culpables. Es el caso de Estela, Inés y Joseph Garcín, los personajes de A puerta cerrada. Los tres están en el infierno, saben recíprocamente sus crímenes, se miran condenándose mutuamente porque no se aman, porque no se respetan, porque no se perdonan, porque se reprochan. Por eso viven la tiranía del poder político de unos sobre los otros. Cuarta parte, anexo. Presento, ya habiendo terminado de hablar de la obra de teatro A puerta cerrada, presento palabras de Hannah Arendt que nos sirven de introducción a otra obra de teatro importante de Sartre. Esta obra de teatro se llama Las moscas, la que comenta Hannah Arendt. Y antes de pasar a la lectura de este anexo, invito a escuchar estos audios vinculados con la filosofía existencialista que propone Sartre.
Los títulos son estos. Número 1, Mario Villegas, Análisis de las moscas, obra de Jean-Paul Sartre. Número 2, Mario Villegas, Sartre, Moral y Anarquismo. Número 3, Mario Villegas, Clase 12, Sartre, su libro Las Palabras. Número 4, Sartre, La Libertad, Mario Villegas. Número 5, Mario Villegas, Clase 7, La Libertad. Número siguiente, Mario Villegas, Clase 11, La Libertad en el existencialismo es un humanismo. Procedo entonces a leer lo que nos dice Hannah Arendt en su libro que es La filosofía de la existencia, lo que nos dice en relación a esta obra de teatro, Las moscas. Dice Hannah Arendt, abro comillas, en la obra de teatro Las moscas, obra de Sartre, Orestes deja atrás explicaciones, deja atrás todas las actitudes modernistas y llega a evidencias que son genuinamente contemporáneas. La evidencia, por ejemplo, de que puede haber llegado el momento en que la creación ya no es tomada en sentido trágico, es tomada solo con seriedad. Para Sartre, el absurdo pertenece a la esencia de las cosas, así como a la esencia del ser humano. Cualquier cosa que exista es absurda, simplemente por existir. La diferencia sobresaliente entre las cosas del mundo y el ser humano es que las cosas son inequívocamente idénticas a sí mismas, mientras que el hombre, dado que ve y sabe que ve, cree y sabe que cree, soporta en el interior de su conciencia una negación que le hace siempre imposible llegar a ser uno consigo mismo. Estoy leyendo palabras de Hannah Arendt y sigue diciendo, a este único respecto, el respecto de su conciencia, que tiene en sí el germen de la negación, es el ser humano un ser creador, pues esto cae del lado de lo que el ser humano hace por sí mismo, y no del lado de lo meramente dado, como dados están el mundo y la existencia del hombre. Si el ser humano se percata de su propia conciencia y de sus enormes posibilidades de creación, y se renuncia al anhelo de una identidad consigo mismo al modo de la cosa, entonces advierte que él no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo y de que puede ser libre, dueño de su propio destino. Tal parece ser el mensaje esencial de la pieza sartreana Las moscas, en la que Orestes, al tomar sobre sí la responsabilidad por haber asesinado a su madre asesina, abro paréntesis, la madre de Orestes mató al padre de Orestes, ella mató a su esposo con la complicidad de su amante Egisto. En un acto de justicia, Orestes mató a su madre con la ayuda de su hermana Electra. Este paréntesis de Mario Villegas, se cierra el paréntesis. Asesinato necesario, dice Hannah Arendt, un acto de justicia, se abre paréntesis, un acto de justicia ante el hecho de ser el heredero del trono que le dejó su padre, el rey de Argos. Paréntesis de Mario Villegas, se cierra. Dice Hannah Arendt, asesinato necesario ante el cual la ciudad siente temor. No obstante, Orestes libera a la ciudad y se lleva consigo a las moscas, a las culpas, a las erinias de la mala conciencia y del oscuro temor a la venganza. Así, Orestes en persona es inmune a ellas porque no se siente culpable y porque nada lamenta. Se sabe libre. Torpe error sería confundir esta nueva tendencia en filosofía, el existencialismo en Sartre y en Camus. Torpe error sería confundir esta nueva tendencia en filosofía y en literatura con una simple moda efímera, solo por el hecho de que sus representantes rechazan la respetabilidad de las instituciones, rechazan la seriedad y ni siquiera fingen esa seriedad de que cada logro es un peldaño en una carrera profesional. Tampoco ha de causarnos sorpresa el rechazo al sonoro éxito periodístico. Ahí terminan las palabras de Hannah Arendt. Confróntese el libro ¿qué es el existencialismo? Se abre paréntesis, claro, no obstante, su rechazo a las instituciones, Camus y Sartre ganaron el Premio Nobel de Literatura y persisten como filósofos trascendentes. Este es un paréntesis de Mario Villegas. Gracias por su atención.